Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. El gobierno griego declaró 3 días de duelo tras el naufragio que dejó 79 migrantes fallecidos. Se estima que entre 400 y 750 personas iban en la embarcación que había partido desde las costas libias. El hecho ocurre el mismo día en que ACNUR alertó que el mundo alcanzó el récord de 110 millones de desplazados y refugiados en 2022. En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, uno de los principales críticos del gobierno de Alejandro Yamatei, fue condenado este miércoles a 6 años de prisión por lavado de dinero en un proceso señalado de estar plagado de irregularidades. Analizamos en esta emisión. El Congreso de El Salvador aprobó la reducción del número de municipios que pasará de 262 a 44 a partir de mayo de 2024. Según el presidente de la Asamblea, la reducción supone un ahorro de $250 millones anuales, pero para la oposición es una táctica del gobierno de Bukele para mantener el control territorial. Comenzamos en Grecia porque ascendió al menos 79 la cifra de migrantes muertos por el naufragio de una embarcación que había partido desde Libia y que se hundió en el mar abierto frente a las costas griegas. Las víctimas pueden ser más, pues se estima que había entre 400 y 750 pasajeros y solo 104 han sido rescatados. Algunas marchas fueron convocadas en Grecia para pedir que se tomen medidas que garanticen el tránsito seguro de migrantes y refugiados, al tiempo que el gobierno heleno decretó 3 días de luto. El informe es de Andrés Triviño. Ha sido catalogado como el naufragio más mortífero en lo que va del año. Las autoridades de Grecia informaron sobre el hundimiento de un barco pesquero en el Mar Jónico. Se cree que entre 400 y 750 personas de distintas nacionalidades iban a bordo. De hecho, es una situación trágica, una situación muy difícil con una gran cantidad de náufragos, una cantidad que creo que no hemos enfrentado en el pasado en tal medida ni volumen. Según medios griegos, la Guardia Costera de ese país detectó la embarcación y ofreció ayuda, pero sus tripulantes la rechazaron. Unas horas más tarde se volcó y se hundió. Al parecer, casi todos los ocupantes eran hombres jóvenes alrededor de los 20 años, la mayoría provenientes de Egipto, Siria y Pakistán. La embarcación partió desde la ciudad libia de Tobruk y tenía como destino final Italia, pero se accidentó a unos kilómetros de la ciudad costera de Pilos, al sur de Grecia. Hasta allí fueron trasladados los sobrevivientes, quienes fueron repartidos entre hospitales y refugios. La presidenta de Grecia hizo presencia en la zona y la ONU se refirió a lo ocurrido. La única forma en que obtendremos caminos seguros, la única forma en que evitaremos que las personas emprendan estos viajes peligrosos, la única forma en que sacaremos a las bandas criminales de esta ecuación es si solo los países de origen, los países de tránsito y los países de destino trabajan juntos. Grecia es una de las principales rutas de entrada a la Unión Europea para migrantes y refugiados, creando un mercado ilegal que cada vez es más grande y difícil de controlar. Este naufragio ocurre precisamente en el día en que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados publicó un alarmante informe en el que alerta que el mundo alcanzó el récord de 110 millones de personas desplazadas y refugiadas en 2022. Según el organismo, los recientes combates en Sudán, la invasión rusa de Ucrania y la crisis humanitaria en Afganistán agravan la situación. Veamos el informe. Un informe preocupante. Nunca el número de refugiados y de desplazados en el mundo había sido tan elevado. La ONU ha hecho las cuentas. Una cifra récord de 110 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Una cifra que no deja de aumentar. ¿Recuerdan que hace unos años, incluso el año pasado, anunciamos por primera vez que habíamos superado los 100 millones de desplazados? Bien, esa cifra ha aumentado un 10%. Es una verdadera acusación contra el estado de nuestro mundo, si se me permite decirlo, tener que anunciar eso. La razón de este fuerte aumento, los conflictos, en particular el que afecta a Sudán. Los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares han disparado el número de desplazados en las últimas semanas.
La guerra en Ucrania también ha contribuido a este aumento récord. Otra lección de las Naciones Unidas: 3/4 de estos refugiados huyen a países de bajos ingresos. Esto contradice la idea a menudo difundida, sobre todo en Europa, de migrantes que abrumarían a las naciones ricas. El alto comisionado para los refugiados ha lanzado un mensaje a los dirigentes políticos. A menudo oímos, la opinión pública está harta, no podemos aceptar a nadie más. Gobernar también significa convencer a la opinión pública de que ciertas personas necesitan protección internacional y de que hay que hacer todo lo posible para conseguirlo. ACNUR también ha reconocido que no dispone de los medios necesarios para ayudar a esos millones de refugiados. Vamos a Guatemala. El periodista José Rubén Zamora, fundador del medio El Periódico, fue condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero. El caso ha sido señalado de tener motivaciones políticas, ya que el medio publicó múltiples investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Alejandro Yamatei. De hecho, forzaron a que el periódico cerrara y otros 8 periodistas están investigados. Para analizar esta información conectamos con Evelyn Blanc, directora y fundadora del Centro Civitas Guatemala y periodista del colectivo No Nos Callarán. Bienvenida a France 24. Uno de los hechos que llamó la atención en la audiencia de condena fue que a José Rubén Zamora ni siquiera le permitieron leer su discurso de defensa. ¿A qué se debió esta decisión? Bueno, el tribunal fundamentó su decisión en que la oportunidad era para hacer una petición especial y que los escritos del señor Zamora estaban rebasando ese ámbito. Pero esto en realidad no fue lo más grave que sucedió hoy. Lo más grave que sucedió hoy es que el señor Zamora fue condenado a 6 años de prisión inconmutable por un delito que nunca se produjo, porque para haberse producido el delito, el dinero en cuestión, los 300,000 quetzales, debieron haber sido depositados en un banco. O sea, esa es la manera en cómo se blanquea o se lava el dinero. Ese dinero nunca fue depositado en un banco y aún así se le condenó a 6 años de prisión y aparte el tribunal valoró pruebas obtenidas de manera ilegal y algunas de las cuales ni siquiera estaban relacionadas con el presunto plazo en el cual se cometió este presunto delito. Bueno, José Rubén Zamora ha sido descrito en numerosas ocasiones como un crítico del gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Cuál ha sido la importancia de su papel a nivel periodístico? El periódico en realidad no ha sido solo crítico de Alejandro Yamatei, el periódico ha sido crítico de todos los gobiernos. En realidad ha sido un medio que ha aportado muchísima información con base en investigación y en este sentido ha sido considerado un medio muy relevante en Guatemala en términos de hacer comprender a la ciudadanía el grado de corrupción que ha asistido a todos estos gobiernos. Lo sucedido al señor Zamora se enmarca además en una estrategia de criminalización que es generalizada, que lo que pretende es silenciar a la prensa para que prosiga su camino este modelo autoritario que se está implantando en el país. Bueno, justamente usted lo estaba mencionando. ¿Cuál es la radiografía que haría o que se puede hacer de la situación actual de la libertad de prensa en Guatemala? Sumamente preocupante porque nunca Guatemala ha tenido una libertad de prensa, no voy a decir absoluta porque no existe tal vez en ningún país, pero bastante decente, porque nunca ha sido, digamos, nunca ha habido un gobierno o un régimen de democracia plena, pero lo grave ahora es que sean los operadores de justicia, del sistema de justicia, quienes están criminalizando, o sea, quienes deberían estar garantizándonos nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa, son quienes nos están criminalizando, son quienes están ejecutando esta estrategia. Eso es lo realmente preocupante. Señora Blanca, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos. El Salvador reducirá drásticamente la cantidad de municipios. La asamblea, dominada por partidos afines al presidente Nayib Bukele, aprobó el proyecto de ley que obliga a pasar de 262 municipios a 44. La medida aplicará desde 2024, pero desde ya los críticos señalan que beneficiará electoralmente a Bukele, quien también logró reducir los escaños del legislativo. Alba Santana tiene la historia.
Lo prometió ya pasado a la acción. Tras la aprobación de la Asamblea, el gobierno de Nayib Bukele promulgó una ley este miércoles. Queda aprobada la ley en términos generales. La Ley Especial de Reestructuración Municipal, que reducirá los 262 municipios del país a tan solo 44. Un movimiento impulsado por Bukele y su partido Nuevas Ideas, bajo el argumento de reducir los gastos estatales y combatir la corrupción. He firmado y autorizado que se convierta en ley la total reorganización de la división político-administrativa de El Salvador. Historia. No obstante, la oposición ve este movimiento como un nuevo abuso de poder del mandatario y lo acusa de querer sacar rédito electoral, centralizar el poder y quitar autonomía a los municipios. ¿Qué obtiene el gobierno en beneficio, digamos, o por qué quiere hacer esto? Advertimos que los centros, las concentraciones de población se están produciendo de una manera que pueda provocarle mayores réditos electorales al gobierno. Durante su discurso de 4 años de gobierno, Bukele prometió una reducción del Estado, por lo que hace apenas una semana redujo el número de diputados de 84 a 60. Tras su aprobación, la nueva ley se aplicará a partir de mayo de 2024, cuando muchos municipios pasarán a ser distritos. La Fundación Clooney para la Justicia ha apelado al principio de jurisdicción universal para tratar de que un tribunal argentino investigue y sancione a las fuerzas de seguridad de Venezuela por lo que ha denunciado como crímenes de lesa humanidad que no constituyen casos aislados, sino una política de Estado. Eumar Esada nos cuenta los antecedentes en los que se basa esta demanda. Una esperanza de justicia. Una organización de defensa de derechos humanos, la Fundación Clooney para la Justicia, denunció a las fuerzas de seguridad de Venezuela ante un tribunal argentino. La fundación invoca el principio de jurisdicción universal y la falta de garantías para que presuntos crímenes de lesa humanidad sean investigados y procesados en Venezuela. No estamos hablando de casos aislados o no se tratan de violaciones de derechos humanos aisladas, sino que creemos que hay una política de Estado. En Venezuela hay una sistematicidad donde vemos que no es solo una persona la que comete los delitos, sino que hay una cadena de mando donde se dan órdenes. El esfuerzo de la fundación creada por la abogada de derechos humanos Amal Clooney recibió el apoyo de Amnistía Internacional. Las víctimas que hoy han denunciado crímenes de lesa humanidad han confiado en Argentina sus esperanzas de justicia. Los tribunales argentinos tienen jurisdicción constitucional sobre estos crímenes no por el lugar donde fueron cometidos o por quién, sino porque dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que la justicia argentina esté a la altura del desafío y mantenga su tradición histórica de juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes a todos los niveles. Y es que Argentina ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal. Tribunales de ese país se han pronunciado en torno a crímenes del régimen franquista en España e investigan el genocidio contra la etnia rohingya en Myanmar. La Corte Penal Internacional abrió una causa formal para investigar presuntos crímenes contra la humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro. Y la misión de determinación de hechos de la ONU documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela desde 2014. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Francia en Foco. Feliz noche para todos.